Hola, ¿qué tal? Los sistemas operativos Windows te permiten configurar tus conexiones de red a Internet como públicas o privadas. Esto aparece cuando nosotros hacemos clic en nuestra tarjeta de red y nos conectamos a cualquier red inalámbrica y nos aparecerán mensajes de configurar como pública o privada. Esta configuración nos permite tener una seguridad más o menos elevada. Por ejemplo, si configuramos una red a Internet como pública, Windows va a interpretar que dicha conexión no es segura y por lo tanto bloqueará el intercambio de archivos a través de esta red. Es por eso que cuando nos conectamos a una red por primera vez, configuraremos correctamente esta función. Y en este vídeo vamos a ver cómo configurar una red como privada o pública en Windows 10. El problema que tiene esta configuración es que Windows solo pregunta si queremos configurar una red como pública o privada la primera vez que nos conectamos a la misma. A partir de la primera vez que nos conectamos Windows 10, recordará de manera automática dicha conexión y se conectará a ella sin preguntar de nuevo si la conexión debe ser configurada como pública o privada. ¿Qué pasa si nosotros queremos cambiar eso? Pues en Windows 10 vamos a ver cómo lo hacemos desde el registro de Windows, ¿vale? Entonces vamos a entrar al registro de Windows y vamos a presionar Windows R en nuestro teclado y cuando se nos abra la ventanita de ejecutar vamos a escribir regedit. Una vez que le digamos que sí, lo primero que vamos a hacer siempre es hacer una copia de seguridad del registro de Windows antes de hacer cualquier modificación, ¿vale? Entonces, ya que estamos aquí adentro, nos vamos a dirigir a la siguiente ruta: HK, Local Machine. Después nos vamos a dirigir a la carpeta Software. Una vez que estamos dentro de la carpeta Software, buscaremos la carpeta Microsoft. Una vez que entramos a Microsoft, vamos a buscar otra llamada Windows NT, que estará por abajo. Vale, el registro de Windows está ordenado alfabéticamente, así que es muy fácil encontrar estas carpetas. Hacemos clic en desplegable, después Quick Control Version y dentro de esta carpeta vamos a buscar otra que se llama Network List. A ver, por la N. Network List. Una vez hecho clic en desplegable, veremos aquí una carpeta llamada Profiles. Hacemos clic en el desplegable y verás que tienes una lista de carpetas con este tipo de nomenclatura, ¿no? Este tipo de título. Entonces, vamos a ver un momento aquí. Esto significa que cuando Windows 10 va va conectándose a redes inalámbricas, él va creando para cada red inalámbrica una carpeta de este tipo, ¿vale? Si te fijas y hacemos clic en una de estas carpetas, nosotros tenemos, por ejemplo, un fichero llamado Profile Name en cada una de estas carpetas, ¿lo ves? Cada una contiene prácticamente la misma cantidad de ficheros. Y el más interesante es este, Profile Name. Si te fijas aquí en los datos, verás que aparece el nombre de la Wi-Fi a la que te has conectado. Entonces, si nosotros hacemos clic en otra carpeta, verás que esta se llama Red 3, esta se llama Direct Stop y son conexiones Wi-Fi a las que nosotros nos hemos conectado en algún momento. Entonces, lo que vamos a hacer es primeramente localizar la red o la carpeta de la red Wi-Fi a la cual queremos cambiar por privada o pública, ¿vale? En mi caso, yo ya la estuve viendo, es la última carpeta y la red se llama Wi-Fi Home. Si te fijas, yo tengo en mi tarjeta de red, la red inalámbrica que me aparece se llama Wi-Fi Home. Por lo tanto, esta es la que voy a cambiar. Una vez ya localizada la red Wi-Fi que vamos a modificar, tenemos que buscar el valor que se llama Category, este que tenemos aquí arriba. Entonces, si nosotros hacemos un doble clic, veremos cómo podemos modificar la información de valor. Si el valor está en 1, esto significa que dicha red será configurada como una red privada, ¿vale? Y si el valor está en 0, esto va a significar que la red va a estar configurada como una red pública. Por lo tanto, yo voy a dejarlo en 0 y le voy a dar a aceptar. A partir de ahora, cuando yo me vuelva a conectar a mi red inalámbrica, Windows detectará que me estoy conectando a una red pública y va a interpretarlo como tal y por lo tanto tomará las medidas pertinentes para que sea un poco más segura esa red. Si yo lo cambio y lo modifico por una red 1,
es decir, por una información de valor 1, Windows detectará que esta es una red privada y por lo tanto nosotros tendremos un poco más de control sobre todo lo que compartimos en dicha red. Espero que este vídeo te haya resultado útil. Si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.